con la Biblia y el dinero. Si hay algo conflictivo en toda iglesia evangélica y en toda iglesia en general, ¿qué es lo que es? Dinero. ¿Por qué se separan muchas iglesias? Dinero. ¿Por qué se separan matrimonios? Dinero. ¿Por qué se disuelven familias? Hermanos se pelean, tío, tía, y todos se agarran de la mecha por dinero. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, el principio de todos los males es cuando tú te enamoras del dinero. Esa es una problemática. Cuando el dinero en sí, amigo, es neutro. El dinero es nada. El dinero es papel y es metal. No tiene vida, no genera nada. Pero nosotros como seres humanos le asignamos un valor. O sea, si yo tomara un billetito de 20.000 pesos y lo tirara ahí y dijera, el que lo toma primero es de él. Pero si yo hago eso mismo en Inglaterra, por ejemplo, y tiro un billete de 20.000 pesos, los ingleses van a pasar por el lado. Porque para ellos no tiene ni un valor eso. ¿Me entiendes? Entonces el valor al dinero se lo asignamos nosotros. Nosotros le asignamos un valor a todo lo que tiene que ver con la moneda. Entonces tenemos que tener claridad acerca de esto, el principio de todos los males. Y la Biblia habla mucho acerca del dinero, acerca del dar, acerca de la generosidad, etc. Y me gustaría hoy día meterme un poquito acerca de esto. La Biblia y el dinero, ¿por qué es importante, cierto, la importancia del dar? ¿Ustedes creen que es importante dar o no? ¿Y cuánto dan ustedes? Porque cuántas veces nosotros, si yo preguntara, ¿es importante orar? ¿Es importante la oración o no? Sí, es importante orar. ¿Y cuánto tiempo invierte en la oración? ¿Es importante leer la Biblia? Sí. ¿Cuánto tiempo invierte en leer la Biblia? ¿Es importante el dar? Por supuesto. ¿Y cuánto inviertes en el dar? Porque fácilmente podemos quedar solamente en las palabras de algo y no ponerle acción a lo que realmente creemos, pensamos o decimos creer, pero en realidad no lo practicamos. Y eso se da mucho acerca de esto. Que decimos creer algo, decimos pensar algo, pero en realidad en la práctica no lo vivimos. La importancia del dar. Jesús habló caleta del dar. Voy a leer en Lucas 6:38 solamente para comenzar, pero por ejemplo en Lucas 6:38 Jesús dijo, dad y se os dará. Así, tan simple, dad y se os dará. ¿Cierto? Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Pero Jesús dice, den para que te reciban también. O sea, hay un concepto del dar. Y yo tomé un versículo de muchos que habla Jesús. Jesús habla mucho acerca de que no nos hagamos tesoro aquí en la tierra, sino en el cielo, porque lo de aquí simplemente se va a oxidar, se va a quedar aquí. El apóstol Pablo dijo, sin nada llegamos y sin nada nos vamos. Pero algo pasa en nuestro corazón cuando en esto que sin nada llegamos y sin nada nos vamos aquí, nos enamoramos de un montón de cosas. Entonces nos enamoramos del auto, la casa, la plata y todas estas cuestiones que de alguna manera toman un lugar en nuestro corazón. Entonces es tan importante este concepto del dar porque Jesús lo tomó y lo explicó bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del dar y la generosidad? Me gustaría leer en 2 Corintios 9, versículo 7. 2 Corintios 9, 7. Dice lo siguiente. Cada uno debe dar. Dígale al que está a su lado, dile, cada uno debe dar. Debe dar. Cada uno debe dar. Amigos, yo no estoy predicando este mensaje porque estamos faltos de plata en la iglesia. No estoy nada de esto. Yo tengo una plena convicción de que realmente el dar es un acto de fe. Es que mucha gente me mueve de lo que ustedes no se dan cuenta, pero sí, pastor. Pero la verdad es que eso muchas veces no se nota. Y allá es donde cada uno tiene que hacer un acto, una introspección personal acerca de realmente lo que creemos versus lo que vivimos. Si realmente vivimos aquello que creemos. Entonces en 2 Corintios 9, 7 el apóstol Pablo escribe y dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana. O sea, no obligatorio, no, ya tengo que dar plata, aquí está. No. El apóstol Pablo dice, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea,
Y Dios tiene, amigo, y Dios tiene esa capacidad de ver nuestros corazones. Entonces Dios tiene esa capacidad de ver que cuando yo vengo y digo, ya ahí está la plata, Dios. Porque pensamos a veces que es así. Pero es muy importante tratar nuestro corazón. Entonces, de alguna manera, la motivación es la base de la generosidad al dar. Motivación, ¿qué nos motiva al dar? ¿Cuál es la motivación que cada uno de nosotros tenemos cuando damos? ¿Cuál es la motivación? Entonces, a mí me gustaría tratar algo de cuándo damos correctamente, ¿cierto? ¿Damos correctamente cuándo? ¿Cómo es que damos correctamente? Primero, según el versículo anterior, dice, cuando damos voluntariamente. Amigos, Dios no está en quiebra, ¿ya? Porque a veces pensamos que, chuta, Dios necesita mi dinero. ¿Dios necesita tu dinero? No lo necesita. Dios no necesita nuestro dinero. Por lo tanto, la motivación correcta de cada uno de nosotros es cuando damos voluntariamente, cuando damos con alegría y gozo, cuando damos con gratitud, cuando damos con humildad y cuando damos para honrar a Dios. Esa es la motivación, eso es lo que nos tiene que mover. Cuando vamos a ofrendar, fíjate que el apóstol Pablo en esto no pone montos ni cantidades. No es que Pablo está diciendo ya, si tú das sobre 20.000 pesos, o si tú das sobre esto. El apóstol Pablo no está hablando de esto, sino que él está hablando de nuestra motivación interior del corazón. Y en este proceso de la motivación del corazón está diciendo que demos voluntariamente, que demos con alegría y gozo. Que podamos dar con gratitud, con humildad, para honrar a Dios con lo que realmente estamos entregando. Entonces hay una motivación correcta que nos impulsa a poder dar con generosidad. Pero también Jesús habló otra cosa. En Mateo 6, versículos 1 y 2, después tú puedes leer más adelante hasta el versículo 4, pero voy a leer versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. ¿Pero qué está diciendo Jesús? Que cuando damos, no sea para que otros nos vean. Entonces, así como hay una motivación correcta, que es voluntaria, con gratitud, con gozo, con alegría, también hay motivaciones incorrectas cuando nosotros ofrendamos y damos. Por ejemplo, cuando damos para impresionar a otros. Cuando damos, mira lo que yo estoy dando. Mire, casi pasamos acá adelante. Para impresionar, como impactar, y que de alguna manera tal vez queremos hasta impresionar a Dios. O una mala motivación es cuando damos para conseguir algo a cambio. Dios, yo voy a dar 100 para que tú me des 1.000.000, no voy a dar esto para que tú me des más. Cuando damos para conseguir algo a cambio, o cuando damos para pagar la salvación. Hay ciertas corrientes cristianas o pseudo cristianas, ¿cierto?, que de alguna manera piensan que hay algo entre el infierno y el cielo, ¿cierto?, aquí, y que mientras más tú das y mientras más tú, voy a decirlo, mientras más misa haces, no voy a decir el nombre de la corriente cristiana, pero más tú te acercas al cielo, o mientras más tú das, y eso es una mentira, no es así, es una mala motivación. La salvación es por gracia, la recibimos por fe y caminamos con el Señor por fe, pero es una motivación incorrecta cuando damos para pagar un favor de Dios, o cuando damos por orgullo, por soberbia, porque creemos, yo tengo tanto, así que voy a dar, mira cómo doy. Esas son malas motivaciones. Por eso la motivación correcta del corazón tiene que ver con un acto voluntario, no obligatorio. No obligatorio. Tiene que ser algo que yo tomo una decisión y que no tiene que ver con el que yo lo sienta. Y ahí hay un error porque tiene que ver con el proceso de la convicción. Y la convicción, amigos, la convicción es diferente al sentir. La convicción es cuando yo sé algo que es bueno y es correcto y lo hago. El sentimiento es que, yo hoy día no siento hacer esto.
Hoy día sí siento. No, la convicción por la cual cada uno de nosotros somos llamados a caminar es un proceso de vida sobre la cual vamos construyendo nuestras vidas. Y ese proceso en el dar tiene que ver con el dar voluntariamente, con gratitud, con humildad, para honrar al Señor. Amén. Así que dígale al que está a su lado, diga, cuando des, hazlo con gratitud. ¿Ya? Entonces, el asunto está en que hay una pregunta. Entonces, ¿cómo es que Dios desea que vivamos esta vida? ¿Cómo es que Dios desea que enfrentemos esta vida? ¿Cómo es que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos en este mundo tan materialista, en un mundo tan consumista, que nos valora por la forma en que vestimos, por el celular que tenemos, nos valora por el auto en que llegamos, nos valoran, nos miran de pie a cabeza según cómo andemos, nos tratan, en un mundo tan materialista? ¿Cómo hemos de vivir en esto? En 2 Corintios 1:20, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Entonces, de alguna manera el apóstol Pablo miró al Señor y dijo, tus promesas, Señor, tus promesas, tu responsabilidad, tu compromiso con cada uno de nosotros es sobre lo cual debemos construir y caminar esta vida. Entonces aquí hay dos puntos. ¿Cómo debemos de vivir esta vida? Primero, Dios quiere que vivamos confiando en sus promesas, por fe. El apóstol Pablo escribió y dijo, no andamos por vista, no andamos por lo que vemos o sentimos, andamos por fe. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros vivamos esta vida confiando en sus promesas. Que sean sus promesas la base de nuestra vida, no las situaciones, no las circunstancias, no lo que nos pasa o ocurre, sino sus promesas. Y el apóstol Pablo dice, las promesas de Dios son un sí en Cristo Jesús y son en un amén para la gloria de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a caminar por fe, confiando en Dios en cada situación y momento de la vida. Amigos, no te desesperes. No te desesperes. Si estás enfrentando una situación difícil, no te desesperes. Confía en Dios y entrégale el control de las situaciones. A veces le entregamos las cosas a Dios con elástico, entonces toma a Dios, pum, y se la sacamos, se la quitamos. Cuando somos llamados a caminar por fe, no te desesperes. Dígale al que está a su lado, no te desesperes. No te desesperes. La situación que estás viviendo, que estás pasando, no te desesperes. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Entonces, por lo tanto, tenemos dos cosas aquí. Uno, Dios quiere que vivamos la vida confiando en sus promesas, por fe. Pero también estas promesas, hay algunas promesas que son incondicionales. O sea, que Dios te las va a entregar porque te ama, no hay punto. Pero hay otras promesas que nos muestra la Biblia que son condicionales. Si tú obedeces, va a pasar esto. Si tú haces esto, va a pasar esto otro. Entonces hay promesas que Dios da que son incondicionales. Amén por eso, porque así recibimos, somos receptores de algo que no hicimos nada para recibirlo. Pero hay ciertas promesas que Dios tiene para nuestras vidas que si nosotros caminamos con Él, Él se compromete con nosotros. Por ejemplo, si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Todas las cosas serán, pero ¿cuál es la condición ahí? Si buscamos primeramente el reino de Dios. Te das cuenta que hay una promesa condicionada. Si yo busco a Dios, busco su reino, busco su presencia, voy a caminar con Él, le voy a dar espacio en mi vida para que Él tome el control. Su promesa es, yo voy a suplir tus necesidades. Pero busca primero el reino de Dios. Entonces, hay promesas. Dios nos llama a vivir, a confiar en sus promesas, pero hay promesas que son incondicionales y condicionales. Entonces, Dios se compromete, amigo, Dios se compromete, ya sea en las condicionales o en las incondicionales, a dos cosas. Lo primero, para enseñarnos a confiar en todo tiempo. El Señor lo que quiere en nosotros y lo que busca de nosotros es que confiemos en Él en todo tiempo. Es fácil hablar y confiar en Dios cuando todo marcha bonito, ¿no? Cuando todo está happy, miramos las cuentas, está todo pagado y queda un restito, ya pidamos unas pizzas. ¿Ya? Gracias, Señor. ¿Qué pasa cuando las cosas no andan tan bien? ¿Qué pasa cuando miramos las cuentas y falta?
¿Qué pasa cuando tal vez hay situaciones que no podemos controlar? ¿Qué pasa cuando hay circunstancias que son complejas y difíciles que ni tú, ni yo, ni nadie podemos manejar, sino solamente el Señor? Por lo tanto, estas promesas que Dios da, nos da estas promesas para que tú y yo podamos confiar en ellas y podamos confiar en todo momento, no solo en los momentos buenos, porque es fácil decirle al Señor, confío en ti, cuando todo marcha bien. Es otro cuento cuando hay situaciones difíciles. Allá, en esa prueba, en ese calor de la lucha, es donde tú y yo mostramos esa confianza. Es ahí donde tenemos que caminar con el Señor. Y el segundo punto es que es porque estas promesas, cuando tú y yo somos llamados, desafiados a caminar en esto, es para que seamos más como Jesús. Mira todo lo que enfrentó Jesús. Jesús enfrentó todo tipo de situaciones complejas y difíciles, pero Él siempre confió en Dios. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, Señor. Señor, no lo que yo pienso, sino lo que tú piensas. Por lo tanto, estas promesas de Dios están ahí para ti y para mí, para que confiemos en ella en todo tiempo. Y cuando estamos confiando en ella en todo tiempo, de alguna manera el carácter de Jesús se va formando en nosotros. Si al final, al final lo que Dios quiere para ti y para mí es que seamos formados a la imagen de Jesús. Entonces, si tú miras a Jesús, todo lo que Él hizo, no lo hizo tan solo por Él mismo, lo hizo confiando en Dios. En Hebreos 6, versículos 17 y 18, el autor del libro de Hebreo, que yo fue el apóstol Pablo también, pero el autor del libro de Hebreo escribió lo siguiente: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia. Amigos, Dios nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo mañana. Y si Él se comprometió a suplir todas nuestras necesidades cuando buscamos su reino, eso no va a cambiar. Y dice aquí que la promesa de su propósito nunca cambia, y confirmó con un juramento esa promesa. Los hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian, y aquí habla de dos cosas, ¿cierto? La promesa y el juramento. No lo vamos a profundizar, pero te dejo esa pega, Cristian. Pero mira lo que dice aquí. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades, Dios se ha comprometido contigo. Se ha autojuramentado con Él mismo. Y se ha comprometido con Él mismo para que las cosas nunca cambien y en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿A qué te aferras cuando vienen las tempestades? ¿A qué te aferras cuando todo se mueve? ¿No? Y no estoy hablando de temblores y terremotos. ¿A qué te aferras cuando la vida se mueve? Y allá es donde nosotros tenemos que ir a las promesas de Dios y tendremos que ir a esos juramentos de Dios. Señor, tus promesas. Señor, tú prometiste esto. Señor, es tu compromiso con esto. Por lo tanto, y en cierta manera, amigos, el dinero o los bienes o lo que tú quieras llamarle, el dinero es como una prueba de fe y confianza en las promesas de Dios. El dinero tiene esos dos lados, que nosotros podemos usarlo para la gloria de Dios o podemos usarlo egoístamente para nosotros mismos. No hay punto medio. O los bienes o el dinero que Dios pone en tus manos, los recursos que Dios pone en tus manos, son para ser usados para su gloria, son para Él o para nosotros mismos. Y allá es donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Confiar en sus promesas por sobre confiar en el dinero. Ay, Dios mío, esto no es fácil lo que estoy diciendo. Somos seres humanos y cuando las cosas no andan tan bien, ay. Pero aún en ese tiempo difícil somos llamados a confiar en sus promesas. Por lo tanto, toda promesa no se basa en las circunstancias, sino que se basa en quién las promete. Entonces, cuando Dios promete algo, Él va a cumplirlo. Así que dile al que está a tu lado, Dios va a cumplir sus promesas.
Entonces a mí me gustaría, por los próximos 15 minutitos creo, ¿ya? Pero me gustaría tratar 7 cosas, 7 recompensas que Dios promete a los generosos. 7 recompensas que Dios promete cuando nosotros tomamos este paso del dar. En un mundo que nos impulsa al egoísmo de cada uno. O sea, lo que tengo es mío, es para mí, lo que sobra es para mí, y si queda el raspado también es para mí. Así nos impulsa el mundo. Pero Jesús nos impulsa a algo muy diferente. De hecho, a todo lo contrario. Y en ese proceso es que nosotros tenemos que mirar cuáles son las promesas de Dios para aquellos que caminan en la generosidad, para aquellos que caminan en el dar. 7 promesas, tranquilito nomás. Primero, Hechos 20, versículos 35. Primera recompensa. Hechos capítulo 20, versículo 35 dice lo siguiente. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y esa palabra dicha, en el griego tú la puedes reemplazar por felicidad. Hay más felicidad en el dar que en el recibir. Pero a nosotros se nos ha enseñado otra cosa. No, yo quiero recibir nomás, venga todo para acá, venga todo para acá. Queremos recibir nomás. Pero la Biblia nos llama y nos dice, la felicidad está allá. Entonces, la primera recompensa que Dios nos da es que Dios promete felicidad y alegría para ti y para tu familia. Amigo, escúchame esto. Dios te promete esa felicidad en medio de la circunstancia para ti y tu familia cuando tú tomas estos pasos de la generosidad del dar. Es mejor, hay más dicha, hay más felicidad en el dar. En el Salmos 37, versículo 26, dice lo siguiente. Presten, o en el hebreo podría decir den, siempre con generosidad. Y sus hijos, ¿qué pasará con sus hijos? Serán bendecidos. O sea, cuando tú tomas una decisión de caminar en esta vida extravagantemente del dar, ¿ya? Dice que hay una promesa para mí, que voy a caminar en felicidad, pero también hay una promesa para mis hijos, que van a ser bendecidos. Entonces la primera promesa, la primera recompensa que hay para los que caminan en la generosidad, es que van a caminar en la felicidad. Hay una felicidad. Te voy a contar algo que ocurrió hoy día. Alguien me llamó hoy día, les doy el nombre, ¿no? Alguien me llamó hoy día y me dijo, ¿pastor está en la iglesia? Sí. ¿Sabe qué? ¿Puede recibir una cocina que le mandé de regalo a la iglesia? Que hablamos con mi esposa y compramos una cocina para regalar a la iglesia. Y yo le dije, ¿qué estáis hablando? Si tenemos una, pero va a llegar una mejor. De la nada. De la nada, amigos. A eso Ahora, no quiero que nos regalen más cocinas porque ya estamos bien, ¿ya? Pero yo le estoy dando un ejemplo de la generosidad, del dar, del desprendimiento, del desprenderse, del poder, voy a usar esta palabra, hasta negar lo material. Lo material, el concepto del materialismo como filosofía es anticristiana, porque el materialismo pone su fe y su confianza en lo material, en lo que yo puedo tocar, ver y percibir. Y nosotros somos llamados a otra cosa. Nosotros somos llamados a caminar por fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Algo que no puedo ni ver, ni tocar, ni percibir, pero sé que es real. El materialismo es contrario a la fe. Pero nosotros nos aferramos tanto a lo material que nos roba la bendición del dar. Ya hay una bendición de felicidad, ya hay una bendición hacia los hijos cuando nosotros caminamos en la generosidad. La segunda recompensa que hay para aquellos que caminan en el dar y en la generosidad, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Esto es muy chileno, harto vino. Pero dice, honra al Señor con tu riqueza, con los recursos que tú tienes. Entonces la segunda recompensa que está para aquellos que honran al Señor con sus recursos es que Dios promete bendecir su trabajo.
Dios va a bendecir tu trabajo o tu negocio. Cuando tú caminas en la generosidad y apartas para Dios lo que es de Dios y das y vas a ofrendar voluntariamente, de corazón, en humildad, con gratitud, cuando tú caminas en eso, Dios va a bendecir lo que tú estás haciendo. Dios va a bendecir tu trabajo, va a bendecir tu negocio. Número 3, ya lo leímos, Lucas 6:38, dice, den y se les dará. Se le echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros se les medirá también a ustedes. Pero el llamado de Jesús es, den, y mira lo que va a recibir, mucho más. Por lo tanto, la tercera recompensa que viene cuando caminamos en la generosidad es que Dios promete que terminaremos con más de lo que damos. O sea, dice, den y van a recibir una medida rebosante que está, ¿cierto? Hasta casi cayendo lo que van a recibir. Entonces, la tercera recompensa es que vamos a terminar con más de lo que dimos. Pero tenemos que caminar en esos planes que Dios tiene, que son promesas que Dios da. Proverbio 11:24 dice lo siguiente: unos dan a manos llenas, o sea, dan y reciben más de lo que dan. Otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Y ojo que miseria no tiene que ver con caer en la pobreza, que es diferente. Miseria tiene que ver con algo interior del ser humano. Cuando yo retengo la bendición de Dios y solamente es para mí, suplo lo mío, es para mí. Entonces lo que está diciendo, pero unos que dan van a recibir más de lo que dan, pero aquel que retiene indebidamente, dice, va a terminar en la miseria interior, porque va a caer en un egoísmo profundo y que no tiene la capacidad ni la sensibilidad de llorar con aquel que tiene una necesidad. Por lo tanto, necesitamos caminar en este arte. Entonces, la tercera recompensa, terminaremos con más de lo que dimos. Número 4. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? ¿O están durmiendo ya están cagando? Día miércoles ya hasta ahora. Número 4, Filipenses 4, versículos 18 y 19. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Filipo, les dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Una cuarta recompensa que Dios da, que Dios se compromete con nosotros cuando nosotros caminamos en la generosidad, es que Él va a suplir lo que necesitamos. Él va a suplir lo que necesitamos. Dígale que está a su lado, dile, Dios va a suplir lo que tú necesitas. No se desespere, no se desespere, no se desespere. Confíe en el Señor, camine con Dios, ande con Dios. Y en ese paso a paso con el Señor, Él va a suplir lo que tú necesitas. Para ese pago de cuota, para ese pago de hipoteca, para ese pago de, no sé, de universidad, para aquellos que están estudiando, para ese pago. Dios va a suplir lo que tú necesitas, pero tienes que caminar en este proceso. Número 5, para ir avanzando de las recompensas que Dios promete a los que son generosos. Número 5, dice en 1 Corintios 9:6, dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, que dice, en abundancia también cosechará. Y aquí hay un principio bíblico, que es la siembra y la cosecha. Y dice, el que siembra escasamente, eso va a cosechar. Pero el que siembra mucho en abundancia también va a cosechar. Por lo tanto, la promesa de Dios es que Él va a aumentar lo que damos. Y esto no tiene que ver, amigos, esto no tiene que ver. No estoy hablando para nada con la doctrina de prosperidad, que viene, siembra, ven y compromete, ven y no sé. No, son simplemente promesas que Dios da para aquellos que caminan en la generosidad. Salmo 112, versículo 5. Salmo 112, versículo 5 dice, bien le va al que presta o al que da con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Bien le va. Por lo tanto, la promesa que Dios da a nosotros es que cuando nosotros caminamos en la generosidad del dar, nos va a ir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien acá? ¿Cierto? A todos nosotros, todos nosotros queremos que nos vaya bien. Pero el proceso para que nos vaya bien es dar con generosidad.
es dar con generosidad. Y saben, a veces nuestra impaciencia nos mata. Porque creemos, porque damos una vez, porque damos 2 veces y ya, pues Dios, pónete. Pues. Pero Dios va a probar esa fidelidad en nosotros. Pues. Dios va a probar nuestros corazones. Y no es que el reino de Dios no es negocio. El reino no tiene que ver con un negocio donde yo doy y recibo más. El reino de Dios tiene que ver con nuestro corazón. Dios no está interesado en nuestra plata. Dios está interesado en nuestro corazón. Y cuando nosotros en nuestro corazón damos a Dios desprendidamente y generosamente, la promesa de Dios es que nos va a ir bien. Por último, número 7, séptima recompensa que Dios promete a los generosos, Mateo 6, 19 al 21, dice lo siguiente: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. Pero una séptima promesa, amigo, yo la verdad tenía como 13, pero escogí estas 7. Y la séptima promesa es que Dios promete para ti tesoros en el cielo. Cuando tú caminas en la generosidad del reino, Dios promete para ti tesoro en el cielo. No tengo claro qué es lo que es, pero ahí hay una promesa de Dios. Haz tesoros en el cielo, donde la polilla, ni el óxido, ni el ladrón, ni nada te lo va a robar, donde algo perecedero por la eternidad. Amigo, y esto tiene que ver con confiar en las promesas de Dios. ¿Es importante el dinero? El dinero en sí es metal y es papel. Bueno, hoy día es semiplástico, ¿cierto? Pero Dios lo que busca es nuestro corazón. Eso es lo que Dios busca. Por eso el apóstol Pablo escribe: cuando tú vas a dar, dalo voluntariamente, no por obligación, con un corazón agradecido, con un corazón alegre, con un corazón entregado, lleno de humildad. Entonces, y al final, todo lo que involucre la vida, entre eso el dinero, la finanza, nos llama a confiar en Dios. Siempre va a ser el test, la prueba de todo es: ¿estoy confiando en Dios o no? Cuando enfrentamos una enfermedad, ¿estoy confiando en Dios o no? Cuando enfrentamos un tiempo sin trabajo, ¿estoy confiando en Dios? Cuando enfrentamos X cosas, ¿estoy confiando en Dios o no? Todo va a ser si estamos confiando en Dios. Entonces la pregunta es: ¿estás confiando en Dios? ¿Estás confiando en Dios en cada área de tu vida? Entonces, fácilmente uno podría decir, entonces, ¿por dónde comienzo a confiar en Dios? ¿Por dónde empiezo esta confianza en Dios? Y me gustaría desafiarte algo. El punto de partida, amigos, es comenzar a dar el diezmo. No por obligación, no por ley, no porque alguien nos está mirando, no por orgullo ni por soberbia, sino por honrar y darle la gloria a Dios. Yo entiendo que hay muchas iglesias que abusan esto. Yo entiendo que hay muchos lugares que abusan y que tienen listados de las personas que dan o no lo dan y que llaman por qué no has dado su diezmo. Amigos, aquí no hacemos eso, porque tenemos una convicción que el dar es un acto del corazón. Es un acto del corazón. Y el punto de partida del dar tiene que ver con el diezmo. Por lo tanto, el diezmo es la 10ª parte de lo que recibimos, ganamos un 10% de lo que tenemos. Y lo damos por honra, por gratitud y por reconocimiento a Dios. No lo damos por obligación. Aquí nadie te va a llamar, pero oye, tienes que entregar. Nadie va a hacer eso. Bueno, a lo mejor Felipe, mi hijo, sí, pero yo no. Porque tenemos una plena convicción que si Dios es el Señor de tu vida, que Dios es la base y el sustento de todo lo que somos y tenemos, vamos a hacer esto. Y el diezmo tiene que ver con la 10ª parte, que no tiene que ver con un monto, ¿te das cuenta? Porque tú puedes diezmar el diezmo de un sueldo mínimo. ¿Cuánto sería hoy día? 42.000 pesos. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con los montos? Tiene que ver con ese apartar para Dios de lo que es de Dios. ¿Cómo parto confiando en Dios? ¿Es difícil diezmar, amigos? No es fácil. ¿Es difícil diezmar? ¿O no? Porque a nadie le sobra la plata. A nadie puede decir, no, me sobra esto, así que ya, allá está mi diezmo, Dios. No.
Pero cuando diezmamos, cuando yo doy a Dios lo que es de Dios, estoy diciendo, Señor, yo confío en ti. No confío en el presupuesto, no confío en los números. Señor, yo estoy confiando en ti. Y a mí me gustaría ir al famoso Malaquías 3, que todos nosotros en algún momento lo hemos escuchado, leído. Me gustaría leerlo. Malaquías 3, versículos 8 al 11. Dice lo siguiente: ¿acaso roba el ser humano a Dios? Dios hablando con su pueblo. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, no todos los que... Voy a hacerlo para acá, ¿ya? Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo. ¿Qué es lo que es un diezmo íntegro? El 10% de lo que tú percibes. ¿Acaso Dios puede ser burlado? No, amigos. Es dar lo que... Si hay alguien a quien no podemos engañar, es a Dios. Y tenemos que apartar para Él lo que es de Él. Eso es un acto voluntario. Si el Señor es Señor de tu vida, vaya y hágalo calladito. No tiene para qué, como estábamos leyendo, la motivación de que los demás me vean. No, vaya, Señor, entrego para ti lo que corresponde y es tuyo. Y dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo o de la iglesia, y así habrá alimento en mi casa. Que nada falte en la iglesia. Pruébenme con esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, yo encuentro que es un acto de fe que Dios nos llama, donde el único beneficiado somos nosotros mismos. Porque estamos en un acto de humildad y reconocimiento diciendo, Señor, yo aparto para ti esto porque esto es tuyo, te pertenece. Tú eres el Señor de todo. Y este Señor de todo dice, voy a abrir las puertas del cielo para ti. Y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y a las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. ¿Dónde parte mi generosidad? Apartando mi diezmo. Y no tiene que ver con un monto. ¿Dónde parte mi confianza en Dios? Siempre tengo, yo no sé tú, pero siempre tengo esto en mi imagen, en mi mente. La imagen de la mujer viuda y pobre. Que estaban en una reunión, todos los religiosos, los fariseos y todo. Y llegó el momento de la ofrenda. Y dice la Biblia que Jesús se paró al lado de la ofrenda para mirar lo que los demás daban. Y pasaban todo y daban y daban. Y de repente pasó una mujer viuda, pobre, y dice la Biblia que dio todo lo que ella tenía. Pescó la chaucherita, la dio vuelta, esa chauchera que se guardan por aquí también. Todo, dio todo. La Biblia dice que dio todo lo que tenía. Y miró a los demás y dijo, ustedes han dado de lo que les sobra. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. No habló de monto. Seguramente ellos que dieron lo que les sobraba era más de lo que esta mujer dio. Pero Jesús tomó a esta mujer y la exaltó. ¿Por qué? Porque esta mujer de corazón dijo, Señor, doy todo porque confío en ti. Doy todo porque tú eres mi proveedor, mi fuente de toda provisión. Señor, si hoy día tenemos algo es porque tú has permitido que tengamos eso. Entonces, quiero hacerte un desafío. Confía en el Señor en cada área de tu vida. Confía en sus promesas. Si Él ha prometido algo, Él va a cumplirlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Eso. No es fácil. Amigos, dar no es fácil. En un ambiente, en una sociedad tan egoísta, tan vanidosa. Y Jesús vino y nos llama al dar. El apóstol Pablo viene y nos llama al dar. Y al final, cuando tú ves toda la Biblia nos llama y nos desafía a la generosidad. ¿En quién estás confiando? Si al final todo esto se resume en esto. ¿Estás confiando más en el dinero que en el Señor?
O está diciendo, no, esto es mucho para dar. Señor, me desespero. Confía en el Señor. O sea, David escribió, dijo, confía en el Señor y Él hará. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, enséñanos a confiar en ti en cada área de nuestras vidas. Enséñanos a confiar en tus promesas. Tus promesas son en un sí y en un amén. Señor, tú no eres hombre para que mientas. Así que, Señor, tus promesas son reales, concretas. Como reíamos, Señor, tus juramentos y tus promesas son realidades. Así que, Padre, hoy día entregamos toda situación a ti. Me gustaría invitarte a que cierres tus ojos donde tú estás.